Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión sobre historia. En esta sesión vamos a hablar sobre España a comienzos del siglo XX, pero antes me gustaría que repasáramos un poco lo que ya hemos visto en el vídeo anterior. Os recuerdo que Alfonso XII de Borbón está situado en el trono. Alfonso XII de Borbón era hijo de Isabel II. Va a reinar en 1874 hasta 1885. Se casó con María Cristina de Habsburgo y tuvieron un hijo llamado Alfonso XIII. Al momento en el que fallece Alfonso XII en el 85 a causa de una tuberculosis, María Cristina de Habsburgo pasa a ser la reina regente, ya que Alfonso XIII era muy pequeño, era menor de edad. Durante su regencia pierde las últimas colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Finaliza su reinado en 1902, donde ya pasaría a reinar Alfonso XIII, su hijo. Por lo tanto, en 1902 comienza a reinar Alfonso XIII y es una etapa conocida como el regeneracionismo. En este momento, Alfonso XIII de Borbón trata de aplicar una serie de reformas para mejorar la situación del país. Pero estas reformas fueron muy insuficientes y no pudieron evitar la crisis de 1917. Esta crisis vino provocada por una serie de huelgas y porque se dieron muertes de soldados españoles en la guerra de Marruecos. Muertes españoles, vamos a poner en la guerra de Marruecos, simplemente. Todo esto va a provocar un gran descontento en la población. Y va a haber un hombre que se llama Primo de Rivera que aprovecha la situación y impone una dictadura. Esta dictadura comienza en 1923. Primo de Rivera la impone a través de un golpe de Estado. ¿Pero qué ocurre? Que este hombre va a tener que renunciar porque le resulta imposible controlar la situación del Estado. Surgen muchos problemas y no sabe cómo gestionarlo. Por lo tanto, en 1930, Alfonso XIII retoma su reinado. Durante este nuevo momento que vive Alfonso XIII, va a tratar de recuperar aquellas reformas democráticas que ya había tratado de llevar a cabo. Pero ya había muchísima gente que estaba en contra del monarca y de esas reformas. Por lo tanto, se llevaron a cabo unas elecciones. En estas elecciones van a ganar los republicanos. Y si ganan los republicanos, ya sabemos que en ese momento no podría haber rey. Por lo tanto, Alfonso XIII abdica, comenzando así lo que conocemos como la Segunda República Española. Esta Segunda República Española comienza en 1931. Durante esta república se aprueba una constitución democrática, donde se reforma el país. Por lo tanto, se llevan a cabo dos reformas importantes. Por un lado la social y por otro lado la política. Durante la social se hace una reforma de la educación primaria y también se expropian las tierras a grandes propietarios y se reparten entre los campesinos. Se les darían a los campesinos, a favor de los campesinos. ¿De acuerdo? Sobre la reforma política que se lleva a cabo,
entre otras cosas, se reforma el ejército. Y por otro lado, se establecen el Estatuto de Autonomía de Cataluña y del País Vasco. ¿De acuerdo? Pero todas estas reformas fueron excesivamente lentas. Y además había muchos sectores contrarios a ellas. Lo que llevó, sin duda alguna, a numerosas tensiones políticas, donde tanto la derecha como la izquierda, los partidos de derecha como de izquierda, se van a radicalizar. Todas estas tensiones van a dar lugar a diferentes situaciones, como huelgas, descontento por parte del ejército, os pongo cara de enfado, y además corrupción. Todos estos problemas y esta situación va a desembocar, sin duda alguna, en un sistema democrático débil, que se tambalea y además está en peligro. Vamos a retomar lo explicado hasta el momento. Nos situamos en España a comienzos del siglo XX. Tenemos a Alfonso XIII de Borbón como rey. Y esta nueva etapa se denomina el regeneracionismo, que va a comenzar en 1902. Alfonso XIII de Borbón intenta aplicar reformas para mejorar la situación del país, pero desde luego no evitaron la crisis que se va a dar en 1917, donde se promulgaban o donde se dieron huelgas y muertes de soldados españoles en la guerra de Marruecos. Todo esto provocó un gran descontento en la población, y Primo de Rivera aprovechó la tesitura para dar un golpe de estado e instalar la dictadura en 1923. Pero Primo de Rivera va a renunciar ante la imposibilidad de controlar el estado, y Alfonso XIII vuelve a reinar en 1930. Durante este nuevo reinado intenta recuperar las reformas democráticas, pero ya era demasiado tarde, porque había mucha gente que estaba en contra de él y de esas reformas. Por lo tanto, se llevan a cabo unas elecciones. En esas elecciones ganan los republicanos, y ya sabemos que si hay república no hay rey, no hay monarquía. Por lo tanto, Alfonso XIII de Borbón tuvo que abdicar. Al ganar los republicanos se instaura en 1931 esta Segunda República, donde se aprueba una constitución democrática que trata de reformar el país y lleva a cabo dos grandes reformas. Por un lado la social y por el otro lado la política. Entre otras cosas, reformó la educación primaria y expropió las tierras a grandes propietarios a favor de los campesinos, entre los que la repartieron. En cuanto a la reforma política, hicieron varias, como se reformó el ejército y como que también establecieron el Estatuto de Autonomía tanto de Cataluña como del País Vasco. Estas reformas fueron especialmente lentas y además había sectores que se mostraban contrarios a ellas. Todo esto provocó una serie de tensiones políticas, donde tanto los partidos políticos de derechas como de izquierdas se radicalizaron y dieron lugar a huelgas, a un gran descontento por parte del ejército, a una gran corrupción que inevitablemente va a provocar que el sistema democrático se debilite, se tambalee y se ponga en peligro. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os estéis enterando, que os esté gustando. Podéis ver el siguiente para seguir aprendiendo cosas. Un abrazo y un beso muy fuerte, chicos.